Ya está con nosotros el diputado Jorge Enríquez para charlar en vivo en el piso de TV. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo ¿Qué tal? está? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Siempre. No, un placer. Nosotros valoramos mucho que vengan los diputados aquí, se sienten. La verdad que cambia mucho las cosas, como seguramente va a cambiar finalmente cuando se vean todas las caras el 26 en el recinto. Por supuesto. Primero quiero señalar mi adhesión, que lo he hecho por Twitter, al Día del Cáncer de Mama. Cierto, muchas gracias por hacer mención. Y a mí se me está cayendo la cintita, lo he hecho justamente. mención en Twitter porque aparte creo que la prevención en esto es fundamental y hay que hacerse los controles periódicamente para evitar una enfermedad que tomada a tiempo, el cáncer de mama, es fácilmente curable. Sí. Y lo digo esto porque durante este periodo de pandemia, lamentablemente el 50% de las mujeres no se hicieron los controles correspondientes y eso va a redundar seguramente, esperemos que no ocurra, en una mayor morbilidad de esta enfermedad, ¿no? Así es, bueno, por eso todos los que formamos parte de la señal elegimos identificarlo con esta cintita. Pero bueno, lo recordé hoy. Pero por supuesto, sí, no, está más que descripto. Y la verdad que sí, que durante la pandemia hay muchas cosas que lamentablemente las personas no se sintieron confiadas para hacerse controles y estudios. Y está bueno que ahora que la cuestión epidemiológica aflojó un poquito, cada uno retome sus chequeos. Los hombres también, no solamente las mujeres. No, desde ya. No, lo digo hoy porque es el día por supuesto. El día de la prevención del cáncer de mama. Desde luego que los controles hay que hacérselos en forma periódica, los chequeos, porque creo que lo más importante es justamente actuar en el campo, en la parte pretérita al desarrollo de la enfermedad. Esto, el tema prevencional, para mí es sustancial. Bueno, mire, iba a empezar por la sesión del miércoles, pero en realidad, ya que tocamos el tema de la salud y la prevención, hoy se va a debatir un proyecto de ley muy interesante. Yo quiero saber cuál es su opinión, que pretende que los conductores no beban, que haya una ley seca en las rutas nacionales. Esto es porque se ha convertido, aunque no lo creamos, en la principal causa de muerte en adultos jóvenes hasta 35 años. Es increíble, ¿no? Sí. Pero con índices tan altos de delincuencia, aún así sigue siendo muy alto la incidencia de siniestros viales que terminan en muertes absolutamente evitables, ¿no? Sí, por supuesto. Yo tengo presentado un proyecto también en esa dirección. Sé que tiene esto a lo mejor alguna suerte de resistencia en los sectores vitivinícolas, sobre todo alguien me dijo, pero no podés implementar esto cuando yo lo quise implementar en la ciudad autónoma, porque estás hablando de la capital del Malbec. Claro, esto no impide que la gente vea, pero sí que maneja sea el conductor responsable. Esto lo tenemos instaurado en la ciudad de Buenos Aires. Hay un conductor responsable que, bueno, ese incluso más se le ponía como una estrella o algo, que tenía en algunos lugares hasta la posibilidad de que los tragos eran para el resto. Había alguna suerte de premio, pero obviamente estaba absolutamente vedado. Eso que en la ciudad tenemos 0,5 de gramos de alcohol, de 0,5% por... Sí, de gramos de alcohol en sangre. Alcohol en sangre. Entonces, me parece que esto del 0% es porque no... Hay algunos que me dicen, bueno, pero a lo mejor a mí 0,6, 0,7 no me produce efectos. Estamos buscando una media. Claro. Obviamente hay gente que a lo mejor tiene más desarrollo de cultura alcohólica y puede ser que no le afecte tanto. Claro. Pero hay un nivel en que se pierde, que el promedio es... se pierde la conciencia o se pone un poco chispeante ya cuando está próximo al 0,5, pero me parece que aparte esto evita cualquier tipo de discusión, si era 0,5, si era 0,5, 0,6, entonces me parece que esto es, además que se afecta a una sola persona, el que conduce, los demás no tienen por qué someterse a eso, pueden ir perfectamente, consumir alcohol libremente. Claro. Yo le quería consultar, porque en el arranque del programa estábamos hablando de estas 10 medidas que propone Sergio Massa ponerse de acuerdo. Estábamos leyendo recién algunos tweets de Patricia Bullrich, de Alfredo Cornejo, ¿no? Referentes del interbloque. ¿Lo conversaron adentro del bloque esto? No hace falta que se conversen cuando sabemos las actitudes a dónde están dirigidas. Claramente esto es oportunismo. Y cuando vi estos 10 proyectos son zaraza. Directamente se lo digo. Y le digo que escuchaba de que había voces disidentes. Acabo de escucharlo recién
a Horacio Rodríguez Larreta, que todos los tenemos en concepto de alguien moderado, dijo que jamás fue invitado a dialogar y que primero se pongan de acuerdo entre ellos. Si Cristina dice una cosa, Alberto dice otra, Massa dice otra, pónganse de acuerdo. Nosotros cuando nos sentemos a la mesa del diálogo, por más que tenemos fuerzas políticas que integran nuestra coalición, que por cierto es la coalición más exitosa que hubo en la Argentina desde los albores de la democracia en 1983, tenemos el PRO, la coalición cívica, la Unión Cívica Radical y el peronismo republicano, y nos ponemos permanentemente de acuerdo en los temas estos. Claramente tenemos diferencias, porque la riqueza nuestra es la unidad en la diversidad, pero cuando vamos a una mesa de diálogo tenemos una posición uniforme. ¿Qué pasó con la sesión esta? No todos estaban conformes con la sesión esta del 26. Sin embargo, se discutió y se resolvió que era necesario hacerla. Más allá que algunos podíamos tener algunos reproches. ¿Por qué? Porque la sesión anterior fue claramente llevarnos a los ponchazos, llevarnos a los empujones. Primero, citándola fuera de término. Segundo, sin consensuar los temas. ¿Qué clase de diálogo quieren hacer de esta forma? Ah, claro, porque le fracasó esa sesión, que esa sesión, el único propósito que tenía que era para que el diputado Kirchner supiera exactamente con quiénes contaba como aliados. Se ve que algunos les defeccionaron cuando cambian los vientos de la política. Entonces creo que en el tema del diálogo hay que ser muy cuidadoso, porque el diálogo no es que nos sentamos a la mesa y primero tiene que haber reglas de juego claras, por un lado. El diálogo significa que los derechos se encuentran repartidos. El diálogo significa que vamos todos juntos. El diálogo no significa vamos por todo. El diálogo significa que no puede ser un diálogo hipócrita donde yo me siente con ustedes y me hablan del diálogo y yo digo, sí, perfecto, y después estoy diciendo, como lo hemos visto incluso públicamente, cuando Mansur era gobernador de Tucumán, con creo que Sabrina Frederick, decirles cualquier cosa y después hacemos lo que nosotros queremos. ¿Eso qué tipo de diálogo es? ¿Es un diálogo hipócrita? El diálogo significa, repito, que los derechos se encuentran repartidos, que nadie monopoliza la legitimidad y mucho menos nadie consagra verdades a las cuales después uno tiene que someterse. Por eso lo que he escuchado se compadece sin haber hecho siquiera una reunión de la mesa directiva de Juntos por el Cambio. Las 4 fuerzas políticas principales, obviamente el partido también de UNIR y la CEF, estamos absolutamente de acuerdo en esto. Y que el lugar del que se debe debatir, donde se deben hacer los acuerdos, es en el Parlamento, no por debajo de la mesa. Pero si no se ponen, si van al Fondo Monetario Internacional, como fue en estos días, Cristalina Georgieva les dice que es necesario un programa, y les está diciendo que tenemos que tener un programa creíble, y el presidente se ufana en repetir en todos lados que no tiene programa, y que por el otro lado sabemos que por un lado quieren arreglar con el fondo, por el otro lado no quieren arreglarlo. Hay disidencias entre el presidente y el vice, ya no entre distintas fuerzas políticas, entre el peronismo tradicional de la provincia de Buenos Aires, cuyos abanderados son los varones del conurbano, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, los gobernadores provinciales, y por el otro lado la cámpora, que no se ponen de acuerdo. El Instituto Patria va por un canal, Alberto Fernández va por otro, entonces es muy difícil dialogar. ¿Quién tiene? Si internacionalmente no saben con quién dialogar. Por supuesto que nosotros vamos a estar dispuestos. Cuando comenzó la pandemia, antes de la pandemia, dimos 14 emergencias. Siempre yo he dicho lo mismo, las emergencias son paliativos, son, como digo yo, talismanes a cuyo conjuro uno piensa que solucionan los problemas de fondo. El problema de fondo acá son hacer las reformas estructurales. Lo he repetido en este canal, que valoro que en esta Cámara de Diputados haya un canal de esta jerarquía y de esta imparcialidad, de esta objetividad, porque posiblemente en otros canales pseudooficiales, como podría ser este, no se permitiría que yo me expresara de esta manera. Así que eso lo valoro desde ya, desde el presidente de la Cámara, pero tengo que decir también lo que yo pienso en este tema. Me parecen enunciados líricos espectaculares, pero nosotros le dimos 14 emergencias en diciembre del 19, prepandemia, y esas emergencias que eran paliativos, como dije, realmente fueron utilizadas de una manera absolutamente incorrecta. Después,
el propio presidente de nuestro bloque, del interbloque, se puso al lado del jefe del presidente de la República, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la lucha contra la pandemia. Estuvimos todos juntos y después lo único que recibimos fueron actos de prepotencia, actos... No quiero solamente recordar porque estoy leyendo un libro que justamente habla de esa propensión que tenemos nosotros a hacer la autopsia del pasado, algo absolutamente necrológico. No nos paramos jamás en el presente, seguimos discutiendo el pasado, seguimos discutiendo si Roca estuvo mal, Roca estuvo bien, hoy se conmemora justo un aniversario de su fallecimiento, seguimos discutiendo eso. Miremos primero, como decía Ortega, es el hombre y sus circunstancias. Veamos lo que pasó en ese momento histórico para poder juzgarlo, no con la mentalidad nuestra. Con la mentalidad nuestra, obviamente, yo les he escuchado hablar a ustedes de un tema preocupante, que no solo preocupa a las nuevas generaciones, sino a todos, que es el tema ambiental. En aquel momento ese tema ambiental ni existía. Entonces uno que le puede decir, a eso es a lo que me refiero, en lugar de estar viendo, plantarnos en el presente. Yo no digo que no recordemos el futuro, el pasado, porque la historia, como decía Cicerón, es maestra de la vida, y Avellaneda decía que los pueblos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo. Pero miremos el futuro. Y el futuro no es el trabajo manual repetitivo, lo dijeron ustedes recién, es la economía del conocimiento. Planteemos eso. Pero estas declaraciones, yo las veía, está genial. Me parece bárbaro. Lo venimos diciendo desde el 83. ¿Cuántas veces Felipe González, Adolfo Suárez han venido a la Argentina a hablar de los pactos de la Moncloa? Y nosotros decimos, sí, nunca hicimos un pacto de la Moncloa. Pongámonos de acuerdo en eso y que el lugar de discusión sea el Parlamento. Perdón que me extendí. No, por favor, lo estábamos. Yo me quedo con lo de las 14 emergencias porque de hecho una de las propuestas es reflexionar acerca de si estamos en una situación de emergencia educativa o no. Ustedes la iban a proponer. Totalmente. ¿Y qué pasa con eso? No nos hicieron caso. O sea, nosotros lo que queríamos, ahora vamos a esta Porque digo, el sesión. punto número uno de estos 10 puntos de diálogo justamente dice construir un sistema educativo del siglo XXI, comprensión de la era digital, bla, bla, Que bla. discutamos la próxima sesión, pero ahí está, no hace falta que hagamos este catálogo declamativo. Vamos directamente a la próxima sesión, lo tratamos sobre tablas, esto sí es necesario. No vamos a poner de acuerdo seguro. ¿Cómo no vamos a querer emergencia educativa cuando hay 1,5 millones de chicos que quedaron fuera del sistema escolar? ¿Saben? Les voy a decir algo. Desde el comienzo de la democracia hasta acá, ¿saben cuántos días de clases se perdieron? El equivalente a 4 años, casi a un nivel medio primario. 4 años se perdieron seguro, sí, desde sí. el comienzo de la democracia hasta ahora. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Las maestras o los sindicatos? ¿Los alumnos y los padres o los sindicatos? No. Si tenemos un señor Baradel que para por cualquier cosa. Y bueno, estas son las reformas que tenemos que hacer. La reforma educativa es esencial. No solamente la emergencia educativa, porque vuelvo a decir, las emergencias no solucionan el fondo, sino una educación de calidad, que no nos burlemos de las pruebas PISA ni de las pruebas las pruebas Aprender. Y también que tengamos, para evitar que seamos rehenes de los dirigentes sindicales, que la educación sea una actividad esencial. O sea, que no se pueda parar porque sí. Entonces, creo que me parece que este es un punto fundamental. Sí, es un tema fundamental, pero es uno de los temas que, por ejemplo, ha generado que haya que recurrir a la justicia, ¿no? Que tuvimos que parece tremendo, porque cuando se llega a esas instancias, no porque esté mal recurrir a la justicia para dirimir una cuestión, pero algo tan elemental como que no puede ser discutido si los chicos tienen o no tienen que ir a las aulas, ¿no? Bueno, eso lo tuvimos que hacer porque también aparecieron el grupo de padres y de madres que realmente estaban sublevados frente a esto. Y no eran grupos de padres y de madres como se los quisieron denostar de clase media o de clase alta y de escuelas privadas. Eran de escuelas públicas, porque las escuelas privadas tuvieron clase en forma, porque además los que iban a escuelas privadas tenían la facultad de la conectividad que no tiene el chico que vive en barrios vulnerables. ¿Por qué? Porque el papá sale a la mañana con el único aparato con el cual se pueden comunicar, salía para buscar una changa en plena pandemia, pues si no la gente en la casa no morfaba. Entonces el padre salía con el aparato. Ese aparato era el único
contacto por el cual se podía generar la conectividad. Ahora, ayer, por ejemplo, me contaban que la Comisión de Educación se reunió una sola vez. O sea, vuelvo a decir lo mismo, no seamos declamativos, vayamos con hechos. Hoy, por ejemplo, me están diciendo que yo no integro la comisión, pero voy a ir a la comisión, creo que es... ¿De cultura? No, de transporte. Ah, sí, por de el transporte. tema de... ¿El alcohol cero? Tolerancia cero. Pero algunos estaban dudando si se iba a hacer, si no se iba a hacer. Me parece que estas son las cosas que tenemos que sentarnos a discutir. Y yo arrastro una experiencia que es... En la Convención Constituyente de Buenos Aires, que ahora se acaban de cumplir 25 años, yo presido una comisión. No quiero ser autorreferencial, la de Justicia y Seguridad. Había distintos proyectos. Ahora, si yo me hubiera encaprichado con mi proyecto, que era el proyecto el proyecto que teníamos en el Ejecutivo con un gran político y un gran jurista como fue Juan Octavio Gauna y Fernando de la Rúa también como gran jurista, si yo me hubiera encaprichado con ese proyecto de la arquitectura judicial en la Constitución, no hubiera salido. Tuve que acordar con gente que estaba en otras veredas políticas distintas. Jorge Argüello, el actual embajador en Washington. Tuve que acordar con... alguien que está en las antípodas mías jurídicamente desde el punto de vista de filosofía, sobre todo en materia de derecho penal, como Eugenio Raúl Zaffaroni. Acordamos y cada uno siendo tolerante con el otro. Tolerante no significa, yo digo, no me gusta la palabra tolerante porque tolerante significa como que desde una situación de poder yo te acepto a vos. Tolerante no, respetuoso. Cada uno de nosotros fue respetuoso y se hizo un esquema que el Consejo de la Magistratura, diseñado por nuestra Constitución, es superior al de la reforma del 94. Diputado, y la semana que viene decía que había habido bastantes diferencias respecto a ir a consensuar esta sesión de la semana que viene. ¿Finalmente están conforme con los temas? Usted termina el mandato. ¿Cree que este año hay otros temas que están pendientes que tienen que sí o sí tratarse antes del recambio? Yo creo que antes del recambio habría que tratar algunos temas, como por ejemplo, pasadas las elecciones, porque después volvemos a caer el año que viene, nos olvidamos del tema electoral, llegamos al 23, de vuelta año electoral, no se pueden tratar estas leyes, pero yo creo que la boleta única de papel hay un enorme consenso. Yo creo que también en lo que hablábamos recién, emergencia educativa, emergencia educacional, el tema de la ley de alquileres, el tema de una ley que hemos impulsado con el senador Marino, caso bastante inédito, porque un senador y un diputado, por más que seamos de Juntos por el Cambio ambos, impulsamos una ley facilitadora de la creación de nuevas pymes en la Argentina, con todo un sistema. Claro, pero si después queremos hacer sociedades anónimas simplificadas y el señor Ricardo Nissen, inspector general de justicia, quiere volver a la época del papel, dentro de poco vamos a empezar a escribir con la piedra también, porque la verdad es volver al medioevo. Pero bueno, tienen es como alguien dijo, esta gente tiene todo el pasado por delante. Entonces el tema es así, lamentablemente. Pero nosotros queremos una ley que favorezca a las pymes con desgravaciones impositivas para todos aquellos que han el primer empleo. Queremos discutir una ley sindical. Queremos discutir, por supuesto que esta sesión vamos a ir porque se acordó, por más que entre nosotros pueda haber alguna diferencia, pero nosotros tratamos como de los problemas internos los resolvemos en casa. Una vez que acordamos algo, más allá que podamos algunas cuestiones votarlas en forma distinta al conjunto de nuestro espacio, porque la riqueza nuestra, la que nos ha mantenido primero como una coalición electoral exitosa, como una coalición gubernamental que a lo mejor, y lo reconozco, no fue tan exitosa, pero una coalición parlamentaria que se ha podido sostener pese a haber perdido el gobierno, porque siempre la centralidad del poder ordena. Hemos perdido eso y solamente tuvimos la defección de 4 diputados, que en realidad son 3 ahora, porque han vuelto al mismo espacio nuestro, en este caso la diputada Ávila. Entonces creo que como coalición parlamentaria, hemos sido también exitosos y hemos podido. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, la riqueza nuestra es la unidad en la diversidad. Podemos tener disidencias, yo no estoy del todo conforme con la ley de etiquetado frontal. ¿Por qué? Y no estoy conforme porque estamos tratando una ley que es un nuevo parche. El Código Alimentario se sancionó en la época de Onganía. Es una ley
que tiene más de 50 años, tiene 350 modificaciones. Yo creo que el etiquetado frontal es necesario, a lo mejor en este momento no es oportuno, porque y a lo mejor es para determinado sector de la sociedad. A ver, ustedes pueden por ventura de Dios pensar de que una madre que no tiene para darle de comer a sus hijos se va a fijar el etiquetado frontal cuando la gente está revolviendo en el conurbano bonaerense la basura en los tachos. Se van a fijar si lo que van a consumir es tiene las calorías, los triglicéridos, los lípidos, las grasas. Se van a fijar en eso. Tienen hambre, y cuando uno tiene hambre come cualquier cosa, incluso comida chatarra, y no le importa lo que pueda decir ahí. Pero si la ley, diputado, perdón, para meterme en su razonamiento, la ley no dice que una madre o un padre, más allá de su situación, condición social, no vaya a consumir eso si es que eso es lo único que tiene frente a sus ojos. La ley lo que viene a decir es que qué bueno que sepamos de qué está conformado esto. Ahora también es porque una madre pobre o un padre pobre no tiene derecho a saber qué le está dando a sus hijos, a pesar de tener muchísimo hambre. Tiene todo el derecho del mundo de saberlo, pero usted tiene que pensar que en muchos casos esto tiene que partir como todo de la educación. Y la educación, yo vengo pugnando hace años por un proyecto de alimentos saludables donde el etiquetado frontal sea una parte, pero no sea lo esencial, que se le enseñe a los chicos a comer frutas y hortalizas, porque esa mujer, por supuesto que no es un problema de distintas clases sociales, pero cuando la madre de ese chico se va a la mañana y sabe que no es lo más saludable de esa familia, porque el padre trabaja, la madre trabaja y le deja un paquete de fideos para que a las 12, lo he visto yo, no me lo contaron, que a las 12 del mediodía pone el agua hirviendo, ponele una gotita de aceite, y poner un poco de sal y ponerle para comer una chica de 16, 17 años a tus hermanitos. Esa madre sabe que no es lo más saludable la cantidad de hidratos de carbono que le está dando, pero es lo único que tiene. Yo le ponga el etiquetado o no le ponga, esa madre no lo va a mensurar, porque va a decir, ya sé que a lo mejor está mal, pero deme la posibilidad de adquirir otro tipo de alimentos. ¿Se da cuenta? Eso es lo que yo digo. Eso es, me parece que las cosas tienen que ser en tiempo oportuno. Y yo creo que acá lo más contundente sería, por ejemplo, eliminar los dispensers que hay en muchos colegios, donde lo que se les ofrece a los chicos son grasas, lípidos, triglicéridos en cantidades superlativas. No se les enseña a comer saludablemente. No se les dice, la banana genera potasio. El potasio te va a hacer bien cuando corres y no vas a tener dificultades motrices. La naranja te viene bien con la vitamina C, que va a disminuir la posibilidad que tengas resfríos. Eso es lo que yo digo. Empezar con un tema de educación. Esto puede ser muy útil, y es muy útil, pero creo que va dirigido a otros sectores sociales, no a los que padecen la necesidad acuciante del hambre, y que aunque le pongamos lo que le pongamos... Bueno, pero mire, durante el programa de los, creo que eran los precios cuidados, no me acuerdo cómo se llama porque ha tenido tantos nombres este programa, que impulsó el gobierno de Mauricio Macri, justamente lo que se le salía a cuestionar, que en realidad a la canasta básica de hoy por hoy lo mismo, es que esos elementos que comprendían la canasta básica no eran precios cuidados, pero eran productos descuidados desde el punto de vista de la salud, ¿no? Y nutricional. Pero por lo mismo que dice usted, porque hoy por hoy una familia por ahí que tiene que estar midiendo estrictamente sus recursos, busca algo que sobre todo le dé saciedad. Y que rinda. Les rinda, les dé saciedad. Claro. Es muy complejo. Es muy complejo. Yo también me pregunto cómo es posible que un país es capaz de producir la cantidad de alimentos como nosotros somos capaces de producir y la mitad de nuestros chicos son pobres. Y cuando hablamos de que la mitad de los pibes son pobres, es que la mitad de los pibes con suerte percibe una comida al día. Y es algo que yo no puedo concebir. No puedo entender cómo no se avanza con el concepto de la soberanía alimentaria y que cada uno trate de generar su propia huerta, su propia producción de alimentos incluso. No lo puedo entender. Eso no se puedo basa... entender que una familia, que un pibe en este país pase hambre. No lo puedo entender. Hace años que no lo puedo entender, y
esta bendita tierra tiene la capacidad de comer a 350 millones de habitantes. No podemos alimentar a 45. No, es tremendo. Totalidad. El hambre es un problema también de gestión, de mala gestión. Sí, sobre todas las cosas es un problema de gestión. Y lo que vos estás hablando de las huertas es absolutamente cierto, pero esto parte también de la educación. En Europa esto es moneda corriente, que la gente tenga su huerta. Hoy, lamentablemente, los que tienen las huertas son los que pueden disponer de un terreno, que viven a lo mejor en un country, que tienen muy prolijamente los almácigos con las distintas hortalizas, y eso, porque también esto hay que enseñarlo. En los colegios hoy nos enseña eso, y es clave, porque ahí pueden cosechar. Por ejemplo, la rúcula no requiere un cuidado muy intensivo, el limón tampoco, por ahí sí con el tema de los piojos de las pulgas, los parásitos que anidan en estas plantas, pero son alimentos muy ricos. La naranja, lo que ocurre es que esto también es un problema serio, que también nosotros claro, pero en un país donde vos tenés 177 tipos de impuestos nacionales, provinciales y municipales, cada vez que vos querés o que tenés el mercado central, que tenés que ir al mercado central, que está manejado por mafias, a comprar los productos, es todo cuestión de que ese es un tema que para mí es capital, no, es incomprensible. Pero todos decimos lo mismo, pero cuando hay que ponerle cascabel al gato, aparecen las diferencias y aparece esto que yo digo, que el diálogo no es sincero, porque si yo vengo a dialogar con ustedes, pero ya vengo con preconceptos, yo tengo que dejar de lado los prejuicios que pueda tener, de todo tipo. Ahora, diputado, ¿cómo va a votar entonces esta ley? Porque hay diversidad dentro de los bloques de Juntos por el Cambio y también de otros, ¿no? Respecto al tema de etiquetado. Yo esta ley la voy a votar, no la voy a votar favorablemente, la voy a votar en contra, porque creo que primero, de vuelta a lo que yo decía antes, terminamos siempre importando productos de naciones nórdicas a una situación de un país que está en un país que ni siquiera es un país subdesarrollado como el nuestro, porque además esto a las pymes les va a generar un gasto mucho mayor, tener que cambiar todo el packaging, todo. Por eso digo, empecemos por el tema educativo, que a mí me parece fundamental. Yo en esto no estoy de acuerdo con esta ley de etiquetado de ningún punto de vista, porque me parece, no es que no estoy en contra estoy en contra para este momento, porque veo también, he hablado con comerciantes, he hablado con industriales que me dicen, tras el castigo que tenemos, la presión impositiva que tenemos es la más alta del mundo después de las Islas Comoras, unas islas que están situadas al oriente de África. Tenemos una presión, una inflación escandalosa entre los 4 países del mundo con más inflación. De esta manera creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que las grandes discusiones, los grandes debates que tenemos que dar parten siempre por lo mismo: reforma tributaria, reforma previsional, reforma sindical y reforma laboral. Le hemos presentado un proyecto también de seguro de desempleo, que no es una ley de flexibilización, pero parece que los sindicalistas, que hace 40 años que están apoltronados en los sindicatos, no lo quieren entender porque pierden privilegios. ¿Cómo puede ser que la ley sindical, cómo puede ser que yo tenga que presentar mi declaración jurada todos los años, que se tiene obviamente que compatibilizar con la que presento en la FIP? Está acá a disposición de todos los que la quieran ver, y un dirigente sindical no presenta nunca. Entonces, estas son las cosas que hay que corregir. Y nosotros nos vamos, hoy es muy, a mí me pasa esta discusión del etiquetado frontal, que estoy de acuerdo en que tiene que estar, pero no es este momento, me parece. Sí. Yo lo he discutido sobre todo con la gente más joven, y tengo discusiones incluso con médicas jóvenes que me dicen, no, pero entonces le digo, vos estás en la guardia de un hospital, ¿vos tenés que la madre se pone a mirar esto cuando le tiene que dar de comer al chico? Le da lo primero que encuentra, y cuando se va a la mañana, lo más barato que tenga. Y cuando van, si el propio gobierno en esas canastas que está dando... Igual es triste, ¿no? Es tristísimo, pero no te quepa duda que es tristísimo. Pero el propio gobierno en esas canastas, que en esos paquetes que ahora con clientelismo prebendario electoral está dando, los alimentos que están poniendo son todos alimentos ricos en grasas.
entonces el propio gobierno. Entonces, Sí, por sí. más Por que eso le decía yo antes que también es una cosa, es una discusión mucho más profunda, pero bueno. Diputado, nos quedamos sin tiempo, le agradecemos un montón que haya venido. siempre me pongo a hablar y Entonces tiene que practicar el poder de síntesis. Si usted quiere meter más temas ¿Te en puedo uno. decir algo? Sí, lo que quiera. es la mayor dificultad que he tenido en toda mi vida. Bueno, lo entrenamos. ¿Me pueden coachear las dos? Pero en otro cuando pro- usted quiera. Pero ahí le va a rendir Pero- más el tiempo. pero aparte me Tome el dicen- consejo que le doy. Bárbaro. Vos entre las dos me hacen el coach. me Sí, dicen, lo cerramos Sí. al contrato. lo cerramos el contrato. Sí, sí, después hablamos Listo. con sus asesores. Bueno, perfecto. mucho Entonces me gusto. decís, y cuando llegué al punto en que ya dije todo, Ya está. pasamos Ya a la está. bolilla siguiente. O, mire, cuando le digo bien. Bien, Cuando claro. digo bien 2 veces, usted ya No, las próximas... con una ya tiene que estar Ya correcta. está. Les agradezco No, primero usted, porque usted. la verdad que el canal es un gusto. Por Bueno, eso, qué suerte que está cómodo y que se siente cómodo. muy cómodo. Bueno. Los voy a extrañar cuando termine en diciembre. pero No, estoy- siempre tiene las puertas abiertas. Sí, estoy pensando que podemos hacer un espacio para los diputados que hemos terminado. Mandato Mandato cumplido. cumplido. Mandato Vamos cumplido. a hacer un nuevo programa. Ahí está, DTV, Pensamos. MD. BTT, ¿no? Mandato. Yo tuve No, en el MC. programa- yo tuve en el programa contigo, Sí. cuando uno habla de la ¿Cuándo? vida ¿Yo privada. acá? Sí. Yo ¿Eras lo vos? entrevisté. ¿Era yo? Ay. De la vida privada. No, me parece que no era yo. Era No, Maga. Pero me gusta era porque Maga. tiene como 10 años menos que yo. Así que si me confundió con ella, Está lo coacheo bárbaro. gratis. Le mando un saludo. Muchísimas gracias Que esté y muy gracias bien. a todos los amigos. Hasta la próxima sesión. Viene cuando quiere. Después le Gracias. decimos cuánto tiempo tiene, como en los debates televisivos. Tienen Claro, que por practicar minutos. eso. Sí. Que Hacemos no una- sea mi ley que interrumpe todo el tiempo. y ni grita. Hacemos una pausa cortita, ya venimos.